alabar al Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. El Señor les bendiga a los que estamos aquí y a los que van a estar escuchando este mensaje. Dios los bendiga. Gloria a Cristo Jesús. Si gusta, de una vez vamos a estar predicando un tema muy especial y vamos a estar orándole al Señor también, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría y mucha, hermano, comprensión para lo que vamos a estar hablando. Son tiempos difíciles, son los últimos tiempos, son los últimos días. No hay duda que estamos en los últimos tiempos por las cosas que están pasando y las cosas que se hacen en este mundo. Gloria a Dios. Y nuestro tema que vamos a estar desarrollando hoy lo hemos titulado No todos somos hijos de Dios. A ver, repita conmigo. No todos somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo el libro de Juan, capítulo 8, verso 41. Libro de Juan, si va conmigo, por favor. Capítulo 8 y verso 41. Gloria al que vive para siempre. Son tiempos difíciles de predicar, hermano, pues el mundo está muy en contra de las cosas de Dios últimamente. Hemos visto que el hombre cada día se va más a lo que desea su mente, a lo que desea su carne, y son tiempos difíciles, pero le voy a decir algo. El Señor a mí me llamó para predicar el Evangelio. El Evangelio se trata de toda la Biblia, toda la palabra de Dios es el Evangelio, y el Señor a mí me llamó para predicar su evangelio. Así que a mí el Señor, le vuelvo a repetir lo que yo he testificado otras ocasiones, cuando el Señor me llamó, me dijo: Alfredo, ponte en la brecha, predica el evangelio. Yo soy Jesús, el que tú predicas. Esas son las palabras que el Señor me dijo a mí cuando el Señor me llamó. Así que doy gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo, ha hecho, y sigo predicando el Evangelio hasta que el Señor nos lleve o me lleve, que para cualquier cosa es igual, como al Señor le parezca. Así que, libro de San Juan, capítulo 8, verso 41 al 44, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice entonces: Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Qué bonito, ¿verdad? Que suena bonito, ¿no es cierto? Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Estaba hablando con los fariseos, con los judíos que no habían aceptado su palabra, ni lo aceptaban a él. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces ellos contestaron. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Señor, gracias, bendice tu palabra y bendice a tu pueblo. Bendice a los que van a escuchar este mensaje. Señor, glorifícate, háblale, Señor. Háblanos a nosotros, háblales a ellos. Ábrele, Señor, el corazón, el entendimiento para poder entender, Señor, tu palabra.
Dios de la gloria, ayúdanos para poder traer este mensaje claro a ese pueblo, Señor, que siempre está ahí pendiente, Dios. Glorifícate, Señor, y si hay alguien, Señor, que no te conoce, Dios eterno, y ve este mensaje y escucha este mensaje, que no lo tome, Señor, personal, sino que, Señor, escudriñe la palabra, que se meta, Señor, a leer tu palabra, Señor, y te pida, Señor, a ti, y que le pida al Espíritu Santo que le haga entender, Padre, para que no entre, Señor, en contienda con tu palabra. Señor, gracias te doy en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. No todos somos hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Mucha gente está equivocada y dice que todos somos hijos de Dios. Déjeme aclarar un poquito aquí el asunto. Todos somos creación de Dios. Pero para llegar a ser hijo de Dios, tienes que hacer algo más. Tienes que tener otro requisito para llegar a ser hijo de Dios. Ahora, déjame explicarte un poquito. Si tú te molestas porque te digo que no eres hijo de Dios, cuando tus actitudes lo demuestran, cuando tus respuestas a la palabra, al mensaje de la palabra, lo demuestran, cuando tu caminar y tu proceder no es de una persona, de un hijo de Dios, no te molestes. Porque hay una gran diferencia entre ser creación de Dios y ser un hijo del Dios viviente, un hijo de Dios. Es necesario que hagas un cambio en tu vida como todos lo tuvimos. Y pedirle a Dios, aunque ahorita te enojes conmigo, pedirle a Dios, Dios, ábreme el entendimiento. Porque no entiendo lo que esta gente, que yo pienso que están locos, dicen. Déjame darte un testimonio mío, porque de nadie más yo puedo hablar más que de mí. Yo me conozco yo, y tú te conoces tú, y conocerás a otra persona, pero de vista, pero no le conoces el corazón. Solamente uno conoce lo que trae dentro. Así es. Cuando yo no era creyente, no era cristiano, yo me consideraba una persona normal, corriente, viviendo la religión que me habían enseñado, pero en una manera, a mi manera, una manera como cualquier persona vive, sin conocer el temor de Dios y sin tener conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando a mí me hablaban de Dios, muchas veces yo, aunque respetaba a las personas, cuestionaba el tema. Y decía, pero ¿cómo tú puedes predicar la palabra y pensar que tú tienes la verdad? Yo les decía a las personas, sin pelear, sin discutir y sin ofender, yo les decía a las personas, ¿cómo usted puede predicar si a mí me han dicho que para ser un sacerdote se tiene que estudiar mucho y se tiene que hacer un viaje a Roma y que allá te ordenan? Porque así es el asunto con la religión. Y yo no entendía, pero en esa ignorancia mía, en ese deseo de que yo tenía de saber y de poder indagar, de poder tener material para poder hablar con aquellas personas que me hablaban de Dios, yo les decía, pero usted no entiende la palabra porque usted no ha estudiado como estudian los sacerdotes. Y yo en ese deseo de querer saber más y de indagar por qué las cosas pasaban y por qué estas personas me predicaban, me decían lo contrario, que la religión no me salvaba, que yo no estaba salvo.
no me enojaba, yo quedaba pero súper preocupado cuando las personas se iban. Y yo decía, bueno, pero ¿qué hago entonces? ¿Cómo le hago? ¿Cómo pasa esto? Ese deseo ardiente dentro de mí de querer saber más, de poder tener la verdad y poder saber contestarle a las personas y poder tener una verdad que fuera correcta, me llevó, hermano, un día a poder aceptar a Cristo. El Señor me tocó predicando una vez una persona, me tocó Dios a mí, y el Espíritu Santo penetró en mi vida, penetró en mi corazón, me hizo nacer de nuevo, me hizo, hermano, déjame decirte lo que uno siente cuando uno es nacido de nuevo. En el momento que tú aceptas a Cristo, si el Espíritu Santo te lleva a esa convicción, sientes, desde ese momento te sientes totalmente una nueva persona, una nueva criatura, y te sientes como un niño en los brazos de la mamá. Y esos brazos significan los brazos de Dios. Él te ha acogido, te ha recogido y te ha vuelto a dar una esperanza. Su Espíritu Santo lo ha depositado dentro de ti, lo ha depositado para que entiendas. Y desde ese momento eres una persona nueva. La mente te cambió totalmente. De ir hacia allá le dio la vuelta a Dios. Yo me recuerdo muy bien cuando yo me convertí, que el Señor me tocó y en ese momento dio vuelta a mi vida totalmente y dejé de pecar, porque éramos pecadores, pero pecadores de los buenos, hermanos. No cree usted que éramos fáciles, nosotros éramos malos para pecar, éramos mal hablados, éramos donde tenía un carácter yo, hermano, que Dios de la gloria. Si yo hubiera seguido con ese carácter, así viviendo en este mundo, yo ya no estuviera acá, porque tenía un carácter muy fuerte. Pero el Señor, cuando me tomó, me cambió totalmente. ¿Por qué le estoy dando este testimonio? Porque eso pasó en mí, y eso es lo que vamos a hablar ahora, y por los tiempos que estamos viviendo. Ya se entiende que todos somos creación de Dios. El mundo, la tierra y lo que en él habita. Dios los creó. Pero existe la diferencia entre creación e hijos. Está la diferencia y yo quiero que entremos a ese tema. Necesitamos nacer de nuevo para podernos llamar hijos de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Para que una persona diga que somos hijos de Dios, que soy hijo de Dios, esa persona debió haber tenido una experiencia como la que le acabo de describir. Cuando el Espíritu Santo me tocó y acepté a Cristo, y Él visitó mi vida y entró dentro de mí, y el Espíritu Santo hizo un cambio en un segundo. Desde ese momento, yo soy un nacido, un hijo de Dios. Antes no lo era, antes yo era una creación de Dios. Pero en el momento que el Espíritu Santo me da convicción de vida en mí, de Jesucristo y de la creación en mí, desde ese momento yo paso a ser la nueva criatura. Lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Corintios, 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En ese momento lo transforma el Señor a uno. Ahora, ¿por qué yo entonces he traído esta lectura que dice, Jesucristo tenía una conversación con la gente, con los judíos? Acuérdense que Jesucristo es judío. Dijo entonces Jesús, vamos a leer desde el verso 31, si quiere volver hacia atrás. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa siempre. El hijo sí queda para siempre, hablando de la casa. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Acuérdense, los judíos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos no le creían a él que él venía del Padre, que él era el libertador. Dice el verso 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Aquí está la diferencia. Si eran hijos y si eran de la misma familia, ¿por qué lo querían matar? Les dice Jesucristo, sí sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto acerca de vuestro Padre. Cuando Jesucristo les dice, vosotros sois hijos, vuestro padre es el diablo. A ver, vamos a corregirlo correctamente. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. De vuestro padre, les dice, él está hablando del diablo. Ahora, seguimos. Dice entonces, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Cuando Jesucristo les dice que su Padre ha sido un mentiroso y que es un homicida desde el principio, y que todo lo que habla es mentira, les hablaba Jesucristo que esas eran las prácticas que ellos tenían, y les estaba declarando que el Padre de ellos era el que hacía esas prácticas. Y sabe que esas ideologías eran las que pasaban en nuestra mente cuando no teníamos a Cristo. Hay mucha gente que ha deseado la muerte mía. Hay mucha gente que ha querido matarme. Hay gente que ha deseado la muerte para mí. Es más, el que no conoce de Dios está en este momento pensando a ver qué hace, o deseando que se muera alguien. Esos deseos, hermanos, no vienen de Dios, son del diablo, pero vienen a ti y le das cabida porque no eres un hijo de Dios. Cuando esos pensamientos vienen a un hijo de Dios, los reprendemos en el nombre de Jesús y vamos y pedimos perdón. Y vamos y decimos a la persona, mira, estaba pensando esto y esto y lo otro, perdóname. Pero los hijos de los que practican el pecado no dicen eso, sino que muchos de ellos van y hacen lo que están pensando, porque ese es el deseo, es lo que los maneja a ellos. Necesitamos, hermanos, nacer de nuevo para poder decir que somos hijos de Dios. Primera de Corintios capítulo 15 versos 45. Primera de Corintios capítulo 15 y verso 45 en adelante al 48. Dice entonces, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. Nacimos de la carne, del polvo, dice la Biblia. Nos hizo del polvo, nos creó del polvo. Génesis capítulo 2, verso 7 dice, el Señor que hizo al hombre del polvo lo creó y sopló en él. Somos de la tierra. El primer Adán, dice entonces, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Lo creó Dios y sopló en él aliento de vida. Y aquel hombre fue un ser viviente. El postrer Adán, que se refiere a Jesucristo, es espiritual. El postrer Adán, espíritu viviente, se refiere a Jesucristo. Nacimos del polvo, pero en el primer Adán. Ese es el nacimiento que muchos piensan que por eso son hijos de Dios. El primer nacimiento, que naciste de padre y de madre, del vientre de una madre, ese nacimiento fue adánico. Fue un nacimiento carnal, un nacimiento terrestre.
terrenal. Pero el siguiente nacimiento, el nacimiento del segundo Adán, que se llama Cristo, ese es el que a muchos les hace falta. A este mundo le hace falta. Por eso este mundo está tan, hermano, confundido. Por eso este mundo está tan, hermano, en problemas. Porque el segundo nacimiento ni lo quieren, ni lo desean, ni lo buscan, y lo rechazan. Entonces, necesitamos, hermano, entender eso. No todos somos hijos de Dios. Adán, terrenal, y el segundo Adán, Cristo, celestial. Adán, terrenal, y Cristo, el Adán celestial. ¿Dónde estamos nosotros? Los que predicamos la palabra y los que estamos aquí hablando, somos del segundo Adán. El que no ha recibido a Cristo en su corazón y el que no ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo de un nacimiento de nuevo, está todavía con el primer Adán. Está pensando en las cosas terrenales, está haciendo las cosas terrenales, le gustan las tierras terrenales, piensa en lo terrenal y vive en lo terrenal. No quiere, no busca las cosas espirituales. Pero los que vivimos en el segundo Adán, que es Cristo, ya no nos interesan mucho las cosas terrenales, sino que buscamos las de arriba, buscamos las de Dios, porque nos motiva el Espíritu Santo a nosotros para poder buscar las cosas de arriba, porque somos hijos de Dios. ¿Me está escuchando? Entonces hay una gran diferencia entre ser hijo de Dios y una creación de Dios. Hay millones de creación. La humanidad es mucha, pero no todos son hijos de Dios. Solamente los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Libro de Juan, capítulo 3 y verso 3. Gloria al que vive para siempre. Libro de Juan, capítulo 3 y verso 3. Gloria a Dios. Aleluya. Había una conversación. Cristo estaba enseñando y hubo un hombre que vino. Entonces, de noche, fíjese que este hombre era un maestro y tenía pena venir al maestro, a Jesús. Y lo voy a leer desde el verso 1, capítulo 3 de Juan, verso 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemos, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y un hombre bien entendido. Nicodemo es un hombre muy estudiado. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Está hablando de el que es nacido del primer Adán, terrenal es. Y el que es nacido del Espíritu, espíritu es. Nosotros los cristianos hemos pasado esa segunda etapa donde aceptamos al segundo Adán, a Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo para poder tener la relación. Nicodemo era un maestro, pero no entendía las cosas que se hablaban, porque para poder entender esas cosas tenía que haber sido espiritual. Libro de Corintios, Pablo habla, capítulo, vamos a ver si lo encontramos aquí. Libro primera de Corintios, capítulo 2, vamos a ver si lo encontramos aquí. Capítulo 2 y verso 14. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14.
Pero el hombre natural, está hablando del hombre terrenal, está hablando del primer Adán, del hombre nacido, el que Dios le sopló. Porque son todos los que nacen del vientre de una madre. Son todos nacidos del primer Adán, terrenal. Ese no tiene nada que ver en lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí, hermanos, es donde nosotros tenemos que entender que el hombre natural, el nacido de mujer y que no ha sido convertido a Cristo, no puede entender las cosas de Dios. Nicodemo era un judío, un principal entre los judíos, un maestro, pero no entendía lo que Jesucristo le estaba diciendo. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, no lo entendía, porque estaba él viviendo la vida de un hombre terrenal, viviendo el estilo del primer Adán. El segundo Adán viene con nosotros cuando aceptamos a Cristo y dice entonces, el hombre natural, aquel nacido de mujer, no puede entender las cosas que son del segundo Adán, que es Jesucristo. Por eso ahí es donde entramos los que hemos recibido a Cristo y somos nacidos de nuevo. Es necesario entonces nacer de nuevo para entender estas cosas. El hombre natural fue creado, lo dijimos ya allá en Génesis 2:7. Dios lo formó del polvo y le sopló, y entonces fue un hombre, un ser viviente. El hombre terrenal, ese es el que nació allá. Gloria a Dios. La generación del primer Adán, la generación de aquel hombre que nació de Adán, de aquellos que nacieron en la época de Adán, la generación de Adán, esa gente murió. Usted se acordará del diluvio. Ahí quedaron todos sepultados. Ahí se murieron. Porque esa gente se volvió, hermano, pecadora ante Dios. Una gente que no tenía, hermano, freno, no entendía, estaba, hermano, llena de pecado. Y llegó a la presencia de Dios el pecado de aquellos hombres, y Dios los tuvo que matar a todos en el diluvio. Noé predicó y ellos no creyeron. Y predicó y no creyeron. Hasta que llegó el tiempo que el Señor barrió con ellos y se murieron porque no entendieron. Esa generación era una generación perversa. Usted se dará cuenta de Sodoma y Gomorra, una generación perversa. Dice la Biblia que en Sodoma y Gomorra el pecado era tan grande, se habían hecho casi como los tiempos de ahora. Y estamos llegando a esos tiempos y más todavía. Porque se casaban hombres y hombres y mujeres con mujeres. Y había una depravación tan grande que le llegó a la presencia de Dios, y Dios no aguantó eso y los tuvo que quemar. Mandó fuego para que los quemara. Y esos tiempos son los que estamos viviendo. Estos vivían conforme a la carne, conforme a Corintios, lo que acabamos de leer. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Dice 1 de Corintios capítulo 15, verso 48. ¿Cuál el terrenal? Tales los terrenales. Así vivían, como animales, y Dios los terminó, Dios los acabó, Dios los mató, porque desagradaron a Dios. Pero qué privilegio tenemos nosotros, que hemos conocido la gracia en Jesucristo. Él fue el que nos dio, hermano, nos abrió la puerta para entrar a la gracia, para poder ser nacidos de nuevo y poder ser hijos de ese segundo Adán.
Ahora, los que llegamos a aceptar a Cristo, los que tenemos una relación con Dios, los que nos encanta, hermano, la palabra de Dios, los que no nos ofendemos cuando se nos habla la palabra, los que nos alegramos cuando escuchamos la palabra. Nosotros sí, Jesucristo les dijo, bueno, muchachos, si fueran hijos de Dios, ¿por qué no aceptáis mi palabra? ¿Por qué no la escucháis? ¿Está escuchando? No la quieren escuchar. En vez, me quieren matar, le dijo Jesús. Vosotros no sois hijos de Dios. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Porque el único que trae pensamientos negativos y está en contra de la palabra de Dios son los hijos del diablo. Es Satanás mismo. Y todos los que lo siguen se convierten en hijos de él. Porque él los manipula en sus mentes. Era lo que Jesucristo les estaba hablando. Si vosotros fuerais hijos de Dios, aceptaran mi presencia, aceptaran mi palabra. Pero no, vosotros queréis hacer las obras de vuestro Padre. ¿Me está escuchando? No se moleste conmigo. Esta es la palabra del Señor. El Señor está hablando claramente. Y en estos días, más todavía. Porque en estos días, hermano, se ha puesto todavía más pesada la cosa. Estaba escuchando un día de estos que el líder católico, el Papa, para ser más seguro, el Papa Francisco, dio una entrevista o qué sé yo, o hizo un addendum, un cambio ya en la ley de la iglesia, de la fe, que ahora acepta y dice que todos somos hijos de Dios y que los homosexuales y la lesbiana, los que se casan con el mismo sexo, son también hijos de Dios. El error garrafal que está cometiendo este hombre, obviamente no lo entiende, porque es lo que Corintios dice. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque les son locura. Entonces ellos van por la multitud, por el deseo carnal de los hombres, porque él mismo está viviendo el primer Adán. Es un hijo del primer Adán, por lo tanto es dirigido por Satanás y sus demonios. Porque no entiende las cosas que son del Espíritu. Es un hombre carnal. Y todo lo que la Biblia habla de un carnal lo tiene ese hombre. Simplemente que está en la posición alta, como cualquiera pudo haber llegado ahí. Pero no se preocupe, esa es una condición por no aceptar a Cristo. No quiere decir que todos los que no tienen a Cristo ahorita van a seguirlo a Él. Un día se van a salir. Un día mucha gente se está saliendo de esa religión. ¿Por qué? Porque ahí no hay verdad. Dice la Biblia, porque desde el principio miente. Y todo lo que habla, de él habla y mentira. Por eso él no se puede sostener. Él no puede guardar una religión santa. ¿Por qué? Porque es una religión de hombres. Una religión guiada por el hombre adánico. El primer Adán. Ese es lo que es él. El primer Adán. Hombre nacido de mujer, pero que no ha sido nacido de nuevo. Y por eso habla sandeces, por eso habla, hermano, esas barbaridades. Y está arrastrando multitudes hacia el infierno. Y la Biblia dice que hay una condenación para el falso profeta, que él es él. Entonces, hermano, tenemos que tener nosotros cuidado cuando escuchamos la palabra. Por eso, en los hombres que están allá afuera, que entienden, que escuchan este mensaje, si no tiene a Cristo, vuelva hacia Cristo. Venga, corra a Cristo, porque necesita usted huir de la ira de Dios. Le dijo el Señor a Lot, date prisa. ¿Cuánta familia tiene? Recoge la familia y date prisa, porque va a caer fuego sobre este pueblo, Sodoma y Gomorra. Pueblo que sigue la religión católica, con todo respeto. A ustedes los ama Dios. Sí, Dios quiere que se arrepientan. Dios quiere que vengan, que
se vuelvan que tengan un nacimiento de nuevo, que puedan aceptar a Cristo, al Hijo de Dios. Dios los ama, pero en la condición que estás, con las costumbres del primer Adán, vas directamente al infierno juntamente con la bestia, con el falso profeta, con Satanás y sus demonios. Necesitas salir de ahí, aceptar a Cristo, busca una Biblia, lee la palabra, que Dios te va a hablar. No necesitas venir conmigo, no necesitas ir con nadie en este momento, pero cuando nazcas de nuevo, cuando tengas un nacimiento, tú vas a buscar una iglesia, tú vas a buscar donde se predica la palabra de Dios. Y es necesario, es una urgencia para que no te vayas al infierno. Necesitas salirte de ahí. Busca la palabra, busca a quien te predique la palabra. Y deja de escuchar a ese hombre. Esas son atrocidades las que está haciendo. Señor, tenga misericordia de toda la gente. Claro, ese hombre ya no se puede convertir porque está escrito. Es la bestia, es el falso profeta. Él va al infierno. Tiene una condenación ya. No hay manera que se salga de ahí porque ya tiene su mente, está cauterizado con las ideologías satánicas. Pero tú que escuchas este mensaje, salte de ahí, corre como corrió Lot por su vida. Le dijeron los ángeles, corre, vete para la llanura, camina. Así tienes que salir tú corriendo de esa religión, porque si no, tu vida, tu alma está en peligro. Necesitas correr. Gloria al que vive para siempre. ¿Cuál es el terrenal? Dice entonces, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. Nosotros no vamos a ser, vivimos aquí, dice la Biblia, estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos aquí, pero no somos de aquí, somos de allá, somos del cielo, somos celestiales, porque ya hemos venido a ser hijos de Dios. Tú no quieres quedarte en esta tierra va a pasar por fuego, dice la Biblia. Libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5 y verso 19 al 21. Gloria a Dios. Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Déjame decirte, amigo, que eres nacido y todavía vives en la categoría del primer Adán, en el nivel categórico del primer Adán. Tú vives con todas estas cosas que tu carne, que tu corazón, que tu mente maquina. Porque dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, amigo que me escucha, adulterio, fornicación, inmundicia. Inmundicia, la inmundicia que practican los homosexuales y las lesbianas. Tú me dirás que la Biblia entonces está mal y que ese hombre que está allá en Roma está bien, cuando la Biblia me está diciendo que esos que practican tales cosas no van con Dios. Tú me estás diciendo entonces que ese hombre está bien si tú te enojas conmigo. Pero si tú quieres escapar de la ira de Dios, entrégate a Cristo y ven a Él. Pídele al Señor que te permita nacer de nuevo, para que puedas entrar al reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué herencia quieres tú?
¿Cuál es la herencia que tú te quieres llevar? ¿Qué es lo que tú quieres al final? Porque vamos a morir. Tú y yo vamos a morir. Todos vamos a morir. Ahora, ¿qué te van a dar a ti? El libro de Tesalonicenses dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que vivimos seremos arrebatados y transformados, y nos veremos en las nubes, y estaremos con Él por siempre. ¿Ah? Los muertos en Cristo. No dice los muertos en Papa, no dice los muertos en Roma, no dice los muertos en religión. No, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que quedemos seremos arrebatados y nos reuniremos con Él en las nubes y viviremos para siempre con Él. Eso es lo que nosotros queremos. Pero el que no está en Cristo no puede llegar, no puede ir. ¿Por qué? Porque es una criatura hecha, el primer Adán, y la carne lo manipula y el diablo se aprovecha. Por lo tanto, no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Y los hijos de Dios solamente van a ir con Dios. Dice, entonces los mismos fariseos le dijeron: nosotros no somos esclavos. Y el Señor les dijo: vosotros sois esclavos del pecado. Y es que estas predicaciones muchos no las quieren dar porque se le van los miembros de la iglesia. Sabe que a mí no me interesa mucho eso. Porque a mí el Señor no me dijo: Alfredo, te vas a hacer millonario predicando. A mí me dijo el Señor: predica mi palabra. Es todo lo que me dijo. No me dijo ni te voy a dar una iglesia de miles, ni me dijo te voy a dar millones. No, me dijo: predica mi palabra. Y haciendo eso, salvaremos nuestras almas. Gloria al Cristo Jesús. Esta es la práctica, la vida y la práctica que lleva todo aquel que no es nacido de nuevo, todo el que no tiene una relación con Cristo. Este es el estilo de vida que lleva el líder de la religión que aprueba el matrimonio entre el mismo sexo, porque él mismo no es nacido de nuevo. Él es un hombre pecador, él es un hombre idólatra, él es un hombre, hermano, guiado por el espíritu satánico. Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Y él aparenta ser maestro, porque todo el mundo lo sigue. Es un gran líder, el mundo lo sigue. Como Nicodemos, era un maestro, pero no entendía las cosas de Dios. Así estaba Nicodemos, un maestro, pero muerto espiritualmente. Amigo que me escucha, iglesia que me escucha, huya de la ira de Dios. Acepte a Cristo en su corazón. Entregue su alma. Dígale: Dios, no entiendo lo que está pasando, pero me entrego a ti. Dígale: Señor, no entiendo lo que me están diciendo, pero me entrego a ti. Señor, no entiendo porque soy de la generación del primer Adán, pero quiero entrar a la generación del segundo Adán, Señor, para entender lo que me están diciendo. Señor, yo quiero entender tu palabra. Dígale. Dígale conmigo. Ahí donde está. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Recíbeme, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesucristo. Gracias te doy para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias. Si usted hizo esa oración, usted es salvo. Reciba a Cristo en su corazón. Reciba el Espíritu Santo como guía. Y usted tiene vida eterna. Usted es hijo del segundo Adán. Usted vino a ser un hijo de Dios. Dios los bendiga grandemente. Les habló el pastor Alfredo Trejo. Dios los bendiga. Amén.